distintas actividades y que no reiteramos, no repetimos mucho, o sea, lo que se ve en el trabajo práctico, lo que se ve en la guía de autoestudio, lo que se ve en las fichas, lo que se ve, el tema con el que se hace la tarea, y después, por eso cerramos con una integración donde hacemos principal énfasis en algunos de los temas que quedaron sin desarrollar en esas otras actividades. Así que por eso tiene doble función, integrar algunas de las cosas para que ustedes las vinculen desde otra forma, de las que ya estuvieron trabajando, y presentar 1, 2 o 3 temas de los que no trabajaron en ningún momento durante las actividades. Así que vamos a empezar, voy a compartir pantalla, así ya podemos empezar a desarrollar la actividad. Profe. Sí. Perdón, una pregunta. ¿Con el borrador usted se refiere a el caminito? O sea, las actividades del caminito que lo tomemos como un borrador. ¿De qué caminito? Perdón, de la cómo estudiar fisiología. Claro, ahí proponemos una actividad que, como es más compleja que las que generalmente les hemos propuesto, les damos esta semana para que intenten hacerla, y porque solamente las dudas le van a surgir cuando lo estén intentando hacer. Entonces está bueno que durante la semana intenten hacer esa tarea que está propuesta en la lección, y el viernes que viene, cuando nos reunamos, se pueden sacar todas las dudas con el borrador de la tarea. ¿Se entiende? Sí, buenísimo, gracias. Bien, ¿ven la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, profesora. Bueno, sí. Bueno, entonces, como les decía, es la parte de integración de la unidad temática 2, donde vamos a trabajar el tema que nos quedó, que es código neural, y de la unidad temática 3, que el tema que queda para desarrollar es la sangre como tejido, que bueno, tampoco vamos a desarrollarlo tanto, porque ustedes ya como tejido lo estudian en histología. Lo que más vamos a desarrollar es como fluido de transporte. Y lo más importante es el concepto de perfusión tisular. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque es un concepto que está muy poco desarrollado en los libros de fisiología. Entonces, vamos a hacer hincapié en el desarrollo de ese concepto. Entonces, primero, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a intentar describir a través de la actividad teórica cómo es el proceso de perfusión tisular. Entonces, fíjense que vamos a recurrir justamente a modelos, que son los modelos que hemos ido desarrollando. Siempre hacemos hincapié cuando tenemos las actividades teóricas, cuando tienen la guía de autoestudio, lo importante que es construir modelos que expliquen los procesos. Por eso hablamos que es algo que nosotros les proponemos y que van a tener que empezar a hacer ustedes. En este caso, entonces, vamos a tratar durante la clase de desarrollar el modelo de cómo es el proceso de perfusión tisular. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo ir viendo estructuras que se relacionan. Cuando hablamos de tisular, justamente hablamos porque se desarrolla en un tejido. Cuando hablamos de estructuras, vamos a hablar principalmente de los vasos. Algunos conceptos que ustedes ya estuvieron viendo, como es el intercambio a través de los capilares, y también como son todos los procesos que tienen que ver con la circulación linfática. Y un poco más que eso. Pero lo primero que vamos a hacer es definir qué es perfusión tisular. Como les decía, no es un concepto que venga muy claramente definido en los libros de fisiología, pero es un concepto muy importante desde la clínica. Entonces, ¿cómo definimos perfusión tisular? Como un proceso fisiológico que es continuo, porque se da justamente a lo largo del tiempo, que tiene como función renovar y mantener el medio interno. Y fíjense, ¿se acuerdan que cuando definimos medio interno lo definimos principalmente como aquel líquido que baña la célula? O sea que nos vamos a terminar refiriendo a ¿qué? Al líquido intersticial. O sea que va a aportar nutrientes y oxígeno y va a remover los desechos generados por cada una de las células del cuerpo, y esa es la función de la perfusión tisular.
Cuando hablamos entonces de desde qué aspectos vamos a ver de esa perfusión tisular como proceso, vamos a hablar de los determinantes. Entonces definimos primero pues, una palabra que vamos a usar mucho, cuáles son los determinantes de algún proceso. En este caso, cuáles son los determinantes de la perfusión tisular. Entonces, ¿cómo vamos a definir determinantes siempre que hablemos de determinantes? Como el conjunto de factores principales, los más importantes, de los cuales depende esa variable. Entonces, en el caso de la perfusión tisular, los determinantes son la unidad microcirculatoria, o sea, todas las estructuras y procesos que se dan en la unidad microcirculatoria, todos los procesos que se dan en la macrocirculación, entendiendo como macrocirculación o lo que vemos como circulación sistémica y a su vez su vinculación con la circulación linfática, y el transporte de gases. Obviamente, como estamos haciendo una integración de la unidad temática 2 y 3, nuestro sistema de estudio, el objetivo de estudio es la unidad microcirculatoria como uno de los determinantes de la perfusión tisular. Entonces, otra cosa importante son las definiciones, porque es como el idioma con el que nos manejamos. Cuando hablamos de que tenemos que hablar el mismo idioma, vamos a hacer una diferencia entre microcirculación y unidad microcirculatoria, que un poco es lo que estuvieron haciendo en la guía de autoestudio, ya creo que está definida cada una. Microcirculación sería como hablar de sinapsis, porque cuando hablamos de microcirculación o, por ejemplo, sinapsis, hablamos de una cuestión estructural. En el caso de microcirculación es el conjunto de vasos menores a 250 micras de diámetro. O sea, fíjense que la microcirculación lo definimos desde el punto de vista estructural, como ustedes la pueden ver en histología, por ejemplo. Igual que sinapsis. Sinapsis es el sitio o lugar donde se realiza la transmisión sináptica. Lo definimos desde el punto de vista estructural. Y funcionalmente hablamos de unidad microcirculatoria. ¿Por qué? Porque todos esos componentes están en relación y hablamos entonces que funcionalmente es el lugar donde ocurre la perfusión tisular. Así que cuando hablamos de transmisión sináptica, ¿sí? Hablamos de un concepto funcional. Cuando entonces recortamos en este gran sistema, que es el complejo que es el hombre, recortamos dentro de todos sus sistemas este determinante de la perfusión tisular, que es la unidad microcirculatoria, podemos definir subsistemas dentro de este sistema que delimitamos como objeto de estudio. Entonces, uno de los primeros subsistemas que tenemos que revisar para entender cómo se produce, cómo es el proceso de perfusión tisular enmarcado en la unidad microcirculatoria como uno de sus determinantes, lo primero que tenemos que revisar es la arquitectura vascular sistémica. Cuando ustedes estudiaron en la guía de autoestudio esa arquitectura vascular sistémica, se encontraron con un conjunto de estos vasos menores a cierto diámetro, que es lo que llamamos microcirculación, que es este conjunto de vasos que tienen allí ustedes en imagen, donde tienen las arteriolas, las vénulas, en el medio, la red capilar, y a su vez tienen algunas otras estructuras, como los esfínteres, o lo que denominamos metaarteriola. O sea que es un conjunto de pequeños vasos que conforman esto que llamamos arquitectura vascular de la microcirculación. Pero no todos los tejidos tienen esa misma arquitectura, tienen otros diseños, ¿sí? Existen otros diseños en función del rol que cumplen en ese tejido. Entonces, fíjense que en este caso tenemos otro diseño, donde tenemos la red capilar, pero acá tenemos un vaso que se llama, una estructura que se denomina anastomosis arteriovenosa. O sea que en este tipo de tejidos, esa circulación puede no pasar por la red capilar, sino directamente unir en la arteriola con la vénula a través de esa anastomosis. ¿Cuándo se da en cada caso? Como ejemplos funcionales, ¿qué sería? Por ejemplo, en el mesenterio y en el músculo, en reposo, por ejemplo, hay esfínteres cerrados, que acá los tenemos. Estos esfínteres son los que van a
redirigir el flujo sanguíneo en esta red, y entonces, por ejemplo, se realiza la circulación por estos canales preferenciales. Pero fíjense que siempre estamos hablando de la vinculación con la red capilar. En el caso de esta anastomosis arteriovenosa, un ejemplo, el principal ejemplo es la piel, ¿no? Donde esto es una vía de baja resistencia, por lo tanto, por aquí se puede hacer recircular al flujo sanguíneo, y una de las principales funciones en el día de mañana, cuando veamos regulación de la temperatura, es justamente una de esas funciones, porque la piel, como parte de uno de los componentes del sistema de regulación de la temperatura, estas anastomosis arteriovenosas allí cumple su función. Pero lo consideramos parte justamente de la arquitectura vascular, pero en este caso no es parte de la microcirculación o esta unidad microcirculatoria como parte del proceso de perfusión. Entonces, funcionalmente, ¿qué nos interesa reconocer? Cosas que ustedes ya estuvieron viendo en la guía de autoestudio. Una zona precapilar, donde se puede regular la resistencia al flujo por su paso por esta zona. ¿Qué se regula de esa forma? El área que va a ser perfundida, o sea, la cantidad de esa red, el área de esa red capilar que va a ser perfundida, donde tenemos músculo, donde en la arteriola precapilar, en la metaarteriola, y también todos los esfínteres precapilares. Esta región de resistencia precapilar es importante que recuerden cuando lo vinculemos con la circulación sistémica como un todo, que representa el 75% de lo que se conoce como resistencia vascular total, resistencia periférica total. Esta relación entre la arteriola y estas estructuras que regulan el flujo y el área perfundida. Por otro lado, que tenemos los capilares típicos, los verdaderos que se llaman, que tienen el rol que ustedes ya vieron de transferencia nutricional. Y después tenemos la zona que es venosa, que es un sistema de baja presión, que funciona prácticamente como reservorio de un gran porcentaje de los líquidos circulantes. Y una cosa que tener en cuenta acá es que tanto esta región que regula la resistencia y regulando la resistencia, regula el flujo y el área perfundida, como estas vénulas postcapilares están inervados por el sistema nervioso autónomo. O sea que ahí hablamos de que existe un plexo nervioso que hace una regulación extrínseca o sistémica. Por otro lado, esta arteriola, esta metaarteriola, el músculo liso que la rodea y los mismos esfínteres, también presentan mecanismos que hacen a la regulación intrínseca o local de ese flujo por ese tejido, por ese órgano, que son los que ustedes están desarrollando, seguramente siguen desarrollando, en la tarea que les encomendamos, donde vimos que existen distintos mecanismos o procesos que tienen que ver con esa regulación intrínseca o local. Ahora vamos a mencionar algunos como para que los vayan vinculando. Estos vasos que estuvimos viendo recién, principalmente, fíjense, las arteriolas y las vénulas, tienen una estructura que ustedes ya han visto, una microestructura que ustedes ya han visto en histología, pero la importancia de eso es que parte de esa estructura histológica le otorga propiedades elásticas a estos vasos. Entonces, vamos a desarrollar un poquito esto que hablamos de propiedades elásticas. Porque si ustedes recuerdan, y si ustedes han leído lo que es el acerca de la asignatura, tenemos algunos conceptos que son importantes, que vienen de otras asignaturas, como el de propiedades elásticas, que ustedes lo deben haber estudiado en física, en introducción a la física, por ejemplo, cuando hablamos algunos conceptos vinculados a evolución, como también les estuvimos haciendo repasar en la unidad temática 1, de la química, la ley de masas, un montón, que son
conceptos de otras disciplinas, pero que nos ayuden a entender y a comprender los procesos fisiológicos. Por eso es muy interdisciplinario cuando uno está estudiando fisiología. Entonces vamos a hacer hincapié en las propiedades elásticas de los materiales. Cuando nosotros hablamos de la teoría de la elasticidad, justamente es la teoría que explica la capacidad de estos materiales que definimos como elásticos para sufrir deformaciones. Y esas deformaciones pueden ser de volumen o de forma, cuando hablamos principalmente de elementos sólidos. Y cuando hablamos de propiedades elásticas, eso quiere decir que se deforman y que esa deformación es reversible en el momento en que las fuerzas que están accionando, las fuerzas externas que están accionando sobre esos materiales desaparecen. Este material tiene la capacidad de recuperar la forma original. Entonces, en el ejemplo, esa sería la teoría general, la teoría de elasticidad para cualquier sistema material. Cuando aplicamos esa teoría de elasticidad a los vasos, por ejemplo, las arteriolas, las vénulas, en este caso, pero esto sirve para cualquier vaso o cualquier material del organismo, lo vamos a ver en muchas oportunidades, pero en este caso, ¿cuáles serían, por ejemplo, fuerzas externas que generan deformación? Y acá lo tenemos marcado. La presión, por ejemplo. La presión hidrostática del flujo sanguíneo genera una fuerza externa que deforma al vaso. Ahora, esas fuerzas pueden ser de tres tipos principalmente: de compresión, de tensión y de cizallamiento o shear, que seguramente ustedes la han estado viendo cuando vieron parte de la tarea que les dimos. O sea que existen básicamente tres tipos de fuerzas externas que se pueden aplicar sobre un material, en este caso es la pared de los vasos, que son compresión, tensión y cizallamiento. Y acá entonces aplicamos lo que se conoce como ley de Hooke, que ustedes vieron en física. Porque, ¿qué estudió Hooke que generó esta ley? Que un material, fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de los vasos, se define como material elástico si cuando le aplicamos una de estas fuerzas externas, que Hooke la denominó strain, el estrés que sufre ese material, que sería la respuesta de deformación, es proporcional ¿a qué? A esa fuerza externa. Mientras sea prácticamente proporcional y pueda retornar a su forma original, se considera que el material es elástico. Ahora, hay algunos tipos de materiales que, si le siguen aplicando la fuerza, ¿qué va a pasar? No puede retornar a su forma original, por eso hablamos en ese caso de materiales plásticos. Y en el último punto es que esa fuerza excede la capacidad de resistencia de ese material y llegamos a la fractura. O sea que nosotros cuando hablamos de los vasos estamos en esta región de aplicación de la ley de Hooke, la región elástica. O sea que pueden recuperar después de esta fuerza externa su forma original. O sea que si lo traducimos a lo que pasa dentro del material sometido a estas fuerzas, es que las moléculas de ese material se reordenan en respuesta a esa fuerza externa o strain, que sería la fuerza de deformación. ¿Sí? Y nuevamente, cuando desaparece esa fuerza externa, recupera su forma, por eso hablamos de una deformación elástica en los vasos. Recuerden, para más adelante, mucho más adelante, estos dos términos que acuñó Hooke, strain y estrés. Fíjense, cuando hablamos de estrés, lo aplicamos a la física de materiales, y a partir de ahí se aplicó a la biología, por eso hablamos de estrés de la pared, de shear stress, y después lo terminaron aplicando al principio de la década pasada en fenómenos que tienen que ver con lo psicosocial, cuando hablamos de estrés. Todo parte de esta ley de Hooke.
Entonces, cuando volvemos a hablar de estas propiedades elásticas, volvamos al tema. Cuando lo vemos en este vaso, tenemos el flujo que ejerce la presión, que nosotros llamamos presión hidrostática, que sería esas fuerzas externas al vaso que ejercen tensión deformante sobre su pared. Y eso, entonces, ese trabajo de esas fuerzas queda almacenado en forma de energía potencial elástica, porque se distiende, pero a medida que se distiende, hay estructuras dentro de esas paredes que se oponen a esa distensión. Y eso es lo que queda acumulado como energía potencial elástica. O sea que vamos a tener esa presión hidrostática que va a generar la distensión, ven que genera la distensión del vaso, que genera lo que llamamos tensión pasiva. Ven estas flechitas que tenemos acá, nos están marcando que la presión hidrostática genera una tensión pasiva, que sería el comportamiento elástico generado solamente porque si aumentamos la presión hidrostática se distiende el vaso. Y esa tensión pasiva de ese vaso está generado por el comportamiento elástico de las fibras elásticas que contiene el tejido, de colágeno por un lado, que se opone, y de elastina, que se distiende. Pero ese vaso tiene fibras contráctiles, por lo tanto, también genera un comportamiento contráctil por el acortamiento de esa fibra muscular. Entonces ahí tenemos los dos tipos de tensiones que se desarrollan en el vaso y en todo tejido muscular, porque esto lo damos de ejemplo ahora, pero después lo van a ver en cardio, lo van a ver en el músculo esquelético, todo músculo, acá lo vemos en el músculo liso, pero también estos mismos conceptos de tensión pasiva y tensión activa se aplican al músculo cardíaco y se aplican al músculo esquelético, porque es una propiedad de estos tejidos. ¿Cómo la podemos graficar? Si acá tenemos en este eje cómo se va estirando el material, o sea, esa fuerza que genera la presión hidrostática distiende, ¿sí?, al material y va generando una tensión, que es lo que vemos acá, que esto es lo generado de la tensión pasiva. Por eso este es el más sencillo de los gráficos. Es como para ir introduciendo el concepto de tensión pasiva y activa, que lo van a desarrollar la semana que viene en Enfoques de Defensa, la siguiente semana, cuando comiencen a trabajar con cardiovascular. Van a revisar de nuevo este concepto. O sea que las estructuras elásticas de esta pared vascular permiten que se distienda, ¿ven?, porcentaje de elongación, esas fuerzas externas se distienden, y eso genera una tensión, una fuerza, capacidad de acumular potencia elástica. Ahora, si este es el estado de reposo, porque acá en este punto es de donde se comienza a distender por aumento, por ejemplo, de la presión hidrostática. Si este es el punto de reposo de ese músculo, de esa pared muscular, cuando hablamos de capacidad de contracción, fíjense que en el punto de reposo es el punto de mayor capacidad de contracción, y hacia un lado y hacia el otro va disminuyendo, por el comportamiento contráctil del mismo proceso de contracción muscular que ustedes ya estudiaron en biología y ya estudiaron en histología. ¿Qué se genera en el proceso de contracción muscular? Ese desplazamiento de las miofibrillas. Eso es lo que genera la tensión activa. Entonces son dos conceptos muy importantes que lo aplicamos en los vasos como parte de las propiedades elásticas de la pared vascular, y lo van a revisar de nuevo cuando vean el músculo cardíaco. Ahora, ese desarrollo de esas tensiones en esos vasos, por ejemplo, cuando hablamos de las arteriolas, también, como ven, siempre todo vaso va a tener el desarrollo de esas tensiones, porque tenemos la presión hidrostática intravascular, que es una fuerza radial sobre las paredes del vaso, pero a su vez esos vasos están insertos en un tejido, en un órgano. Por lo tanto, hay estructuras externas que ejercen presión extravascular por fuera de esa pared del vaso, que es opuesta a la presión hidrostática. Entonces, en esa pared de ese vaso se genera
por diferencia de esas presiones, lo que conocemos como presión transmural, que no es más que la diferencia entre la presión interna generada, por ejemplo, por el flujo sanguíneo, la presión hidrostática, y la presión externa. Y eso se llama presión transmural, que es justamente la presión que conocemos como tensión que se desarrolla, o circunferencial, porque se desarrolla en la pared del vaso. Si vemos a esto que está en un corte transversal, lo vemos en una vista lateral, cómo modelizamos esas fuerzas, que son las flechas, el mismo concepto que ustedes tienen de fuerza, que es un vector. Estas son fuerzas que desarrollan tensiones, por eso están dibujadas con flechas, pues son vectores. Que tenemos acá la presión hidrostática sobre la pared, y esa pared desarrolla una tensión que vimos, que es pasiva por los elementos elásticos y activa porque ese vaso está en un constante estado de semicontracción que denominamos tono, que ahí lo podemos relacionar con algunos de los mecanismos de regulación que ustedes estuvieron estudiando, que cuando hay aumento de esa presión hidrostática, ¿qué pasa con la tensión de esa pared? Entonces, aumenta esa tensión y la respuesta, que es la contracción. Entonces, cuando habla de la tensión, es esta, la tensión de la pared. ¿Cómo se explica desde la biofísica esa tensión que se desarrolla en la pared? A través de la ley de Laplace. La ley de Laplace explica que justamente la tensión que desarrolla la pared de un vaso es directamente proporcional a la presión, esa presión interna de deformación, por el radio. O sea que, dependiendo del radio del vaso, a una misma presión, un vaso de mayor radio va a desarrollar mayor tensión en su pared que uno de menor calibre. Y eso nos ayuda a entender por qué los capilares no están constantemente rompiéndose, porque su radio es tan pequeño que para una misma, por ejemplo, presión intravascular, ¿sí?, desarrollan muy poca tensión. Por lo tanto, lo opuesto es que quiere decir que son muy distensibles. Y entonces, esa distensión ayuda a disipar esa fuerza de trabajo. Por lo tanto, ahí podemos explicar por qué para una misma presión intravascular, la tensión que se desarrolla en una arteriola, ¿sí?, es mucho mayor que la que se desarrolla en un capilar. Todas estas características tienen relación con lo que conocemos como hemodinamia, que ustedes también lo han visto en física, que son los fenómenos físicos que están relacionados con el movimiento de la sangre, por eso hablamos de hemo, no de hidro, a través del sistema vascular. La principal relación que establecemos desde la hemodinamia, hay muchísimas. Nosotros, para poder explicar la fisiología, con 2 o 3 de esas leyes ya podemos explicar el 90% de los procesos fisiológicos. La principal es la aplicación de la ley de Ohm. Ustedes ya saben de física que la ley de Ohm fue construida para explicar circuitos eléctricos. Por eso hablan de voltaje, de intensidad y de resistencia en ohms. Voltaje en voltios, intensidad en amperes y resistencia en ohms. Ahora, cuando aplicamos ese concepto que es originalmente de electricidad al sistema vascular, ya no hablamos de voltaje, de intensidad, resistencia sí, se repite, pero en otras unidades, sino que hablamos de presión, de flujo y de resistencia. Y entonces ahí vamos a tener representada la presión intravascular, o sea, la presión hidrostática dentro del vaso, la resistencia al flujo por ese vaso y el mismo flujo. Y conociendo las relaciones entre ellos, podemos constantemente ir despejando, porque nos permite conocer, conociendo 2 de esas variables, podemos conocer la tercera. O interpretando las relaciones entre esas variables podemos explicar un montón de procesos fisiológicos.
Entonces, cuando lo vemos a eso en un vaso, vamos a tener una diferencia de presión de un extremo y del otro del vaso, la resistencia que se opone al flujo de sangre y el mismo flujo sanguíneo. Cuando consideramos la región capilar, vamos a tener las presiones que son solamente del extremo arterial y del extremo venoso. Si consideramos el circuito sistémico como un todo, van a ser la presión aórtica y la presión de donde termina el circuito, que es nuevamente en el corazón, que es prácticamente cero. Entonces esa sería la diferencia de presión cuando vemos el circuito sistémico completo. Ahora, otra característica importante, cuando llevamos eso a nuestro recorte, aplicamos esto a nuestro recorte, que es en el sistema que estamos viendo, que es la unidad microcirculatoria, tenemos que atender a otra cosa muy importante justamente a nivel de la unidad microcirculatoria, que es que en ese árbol sistémico total, a nivel de los capilares, la velocidad del flujo sanguíneo cae abruptamente. Fíjense, acá tenemos arteriolas, fíjense que a nivel de las arteriolas y se mantiene muy bajo y vuelve a subir a nivel de las vénulas y venas. Esto responde a lo que ustedes conocen como aplicación de la ley de continuidad, porque el flujo es uno, el flujo es lo que sale del corazón, que se denomina gasto cardíaco, y que se va dando y repartiendo en forma paralela, porque es un sistema que se da en paralelo, aplicando las leyes eléctricas también, y llega a los capilares. Ahora, como vimos, la red de capilares es una serie de pequeños vasos que irrigan muchísima área. Entonces, cuando nosotros sumamos el área que ocupa, el área real que ocupa, la sumatoria de todas las pequeñas áreas, de todos los capilares del sistema, nos da que el área de sección transversal es de 4.000 centímetros cuadrados. O sea que comparándolo con el de la aorta es muchísimo mayor. Y esa es la explicación, a partir de la ley de la continuidad, de que debido a que aumente el área de sección transversal, disminuye la velocidad del flujo. Muy importante cuando tratamos después de entender este concepto hemodinámico, cuando explicamos los procesos que se dan en la perfusión, que dependen principalmente de que esa velocidad del flujo a nivel capilar sea muy baja, para permitir lo que ustedes estuvieron estudiando, que todos los mecanismos de intercambio a nivel capilar. Entonces, volviendo a aplicar estos términos de la ley de Ohm a nivel capilar, también ya ustedes vieron que entonces en ese circuito capilar tenemos una presión capilar, que en el extremo arterial es una, en el extremo venoso es otra, 30, pues en los libros aparecen 25, 28, 27, 32, también depende de la red capilar del órgano que sea, pero podemos hacer una media cercana a 28, 30, 15 en el extremo venoso. Y obviamente que esto es dependiente, el valor de la presión arterial sistémica, porque hablamos de una presión arterial. Ahora, ese sería el gradiente. 30, 15 sería el gradiente de presión promedio en esa red capilar. Y cuando hablamos de resistencia, ya nombramos que la mayor resistencia, donde se da, explicamos todas esas estructuras que tienen capacidad de generar vasoconstricción o vasorelajación, son las que modulan o regulan esa resistencia, principalmente en ¿dónde? En la zona precapilar, ¿sí? Y también la resistencia tiene que ver con la viscosidad de la sangre. Obviamente que la viscosidad de la sangre que circula por los capilares también tiene relación con la permeabilidad de esos capilares, porque a mayor permeabilidad, ¿qué va a pasar? Que como ustedes vieron, esas fuerzas que generan la filtración, los glóbulos rojos no filtran, por lo tanto, y las proteínas tampoco,
aumenta la viscosidad local de la sangre en ese circuito capilar. Entonces, cuando ya hablamos de esto, que es cómo la sangre fluye a través del circuito, pasamos a hablar de lo que se conoce como hemorreología, o sea que estudia particularmente a la sangre como fluido. Y la sangre como fluido tiene varias características. En el vaso, en la arteriola, por ejemplo, precapilar, el flujo sanguíneo es laminar. Prácticamente todo el sistema cardiovascular, vascular, sistémico y pulmonar, el flujo es laminar. Ustedes ya también lo estudiaron en física, cuando hablaban de flujo laminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los componentes de ese tejido sanguíneo se ordenan debido en relación a esta velocidad de flujo, y como los que van más cerca de la pared tienen mayor resistencia a ese flujo, se va construyendo, ¿qué cosa? Estas láminas que tienen una relación directa con la viscosidad de la sangre. Entonces, este flujo laminar va a tener relación con dos de los conceptos que vamos a ver inmediatamente. Que uno es la viscosidad. La viscosidad está relacionada principalmente con el hematocrito. El concepto de hematocrito no es un concepto que venga de la fisiología, sino que en realidad es algo que ustedes van a hacer dentro de 2 semanas. En realidad no lo van a hacer, lo van a ver en el video, si no estuviéramos en práctico lo harían, que es la representación o la forma de estudiar la relación que hay porcentual de la cantidad porcentual de glóbulos rojos en sangre total. Entonces, por eso hablamos del porcentaje que ocupan los glóbulos rojos en la sangre total. Entonces, fíjense que después de aplicar la técnica, que ustedes ya la van a ver, acá, ¿qué tenemos representado? El porcentaje que ocupan esos glóbulos rojos. Fíjense que aproximadamente el 45% de ese volumen, expresado en porcentajes, está representado por los glóbulos rojos eritrocitos. Por lo tanto, cualquier modificación va a tener un gran impacto sobre la viscosidad de la sangre. Fíjense que los leucocitos y plaquetas ocupan menos de un 1%. ¿El resto qué es? El plasma. O sea que el principal factor de impacto o determinante de esta viscosidad es el hematocrito. Entonces, cuando hablamos de la viscosidad como principal factor para esta hemorreología o este estudio de la sangre como fluido, tenemos que entonces aplicar una nueva ley que nos explica justamente la relación entre la viscosidad, el largo del vaso y el radio del vaso para conocer la resistencia al flujo. O sea, y es lo que ustedes conocen de física como ley de Poiseuille. Fíjense que acá tienen en la parte superior del gráfico la ley de Ohm. El flujo por ese vaso va a depender de la diferencia de presión sobre la resistencia. Para conocer la resistencia tenemos que relacionar, o sea, cuáles son los principales parámetros que van a impactar o van a determinar esa resistencia. Los determinantes de esa resistencia son los que están expresados en la fórmula que explica la resistencia, donde tenemos, fíjense, en el numerador la viscosidad y en el denominador el radio. Ahora, cuando comparamos el impacto de esos determinantes, la viscosidad y el radio, fíjense que el radio está elevado a la 4ª potencia. Por lo tanto, el impacto como determinante para la resistencia es mucho mayor el del radio del vaso que el de la misma viscosidad. O sea, eso es un uso justamente de las fórmulas que no las usamos para, sí, podemos sacar cálculos, para poder comparar valores, pero el principal uso, desde
desde la práctica y desde la didáctica de la fórmula en fisiología es que ustedes pueden identificar fácilmente los determinantes de esa variable. Y acá tenemos dos ejemplos, del flujo sanguíneo y de la resistencia. Cuando pasamos a nuestro, porque es como que ahí tenemos dos grupos distintos de base, vieron que vamos haciendo lo que tiene que ver con arteriolas o vénulas, y cuando pasamos a lo microvascular, que tiene que ver con la red capilar, hay algunas pequeñas diferencias, porque el impacto, por ejemplo, del glucocáliz, que si bien en el vaso, obviamente, acá, cuando está en contacto las células sanguíneas con el glucocáliz del endotelio, en la arteriola, tiene impacto, que es justamente esa conexión, no es la palabra conexión, pero ya me va a salir, entre las moléculas del glucocáliz y esas células, son justamente parte de ese roce que hace que esas células se reordenen y que generen esa lámina, que es la que va más cercana al endotelio que recubre cada vaso. Y las que están en el centro son las que no están expuestas a esto, por lo tanto, tienen mayor velocidad. Por eso tiene esa forma, ese flujo laminar. En el caso de cuando ya estamos en la red capilar, el glucocáliz tiene mucho mayor impacto. Y cuando hablamos de los eritrocitos particularmente, fíjense que el tamaño del capilar es prácticamente igual o menor que el del eritrocito. Entonces, todas esas moléculas del glucocáliz son las que, fíjense acá tenemos la célula endotelial, el glucocáliz con todos los proteoglicanos y todas las moléculas que lo conforman, las glicoproteínas, generan este espacio, ¿sí?, que ayudan al ordenamiento y regulan la concentración de los eritrocitos en esa red capilar. Otra cosa importante, porque dijimos que esos capilares podían ser del mismo tamaño o de tamaño menor, un poco menor al del eritrocito, es la capacidad de deformabilidad que tiene el eritrocito, que es, nuevamente, volvemos acá en el concepto de una propiedad elástica de su membrana celular, que la vamos a ver cuando veamos el eritrón, que sería, nos vamos a centrar en el eritrocito. Acá solamente estamos viendo el eritrocito como parte, componente de la sangre. Entonces, justamente, cuando hablamos del flujo microvascular, tenemos la capacidad de esa capacidad viscoelástica de deformación de la membrana del eritrocito como algo importante que permite el flujo sanguíneo a través de la red capilar. Entonces, ese flujo sanguíneo, ya vimos, cuando veíamos el vaso, la arteriola, por ejemplo, esa presión hidrostática dada por el flujo sanguíneo genera esa tensión en la pared, que tiene directa relación, como dijimos, a través de la ley de Laplace, con la presión y el radio, que son directamente proporcionales. En este caso, si nosotros vemos la fuerza, es una fuerza de estiramiento. Ahora, cuando vemos el flujo laminar dentro del vaso, y principalmente en relación a quién, a lo que estuvimos viendo desde el principio, en ese flujo laminar, en directo contacto con el endotelio. ¿Qué generan esas células endoteliales? Una deformación, que es lo que conocemos como fuerza de cizallamiento o shear stress, que es de deformación de la célula. ¿Y de qué va a depender esa tensión, ese estrés? ¿Se acuerdan que cuando vimos la ley de Hooke se llamaba estrés? Por eso acá se llama estrés de pared o tensión parietal o tensión de la pared, y esto se llama shear stress porque hablamos de una tensión que se genera. ¿En qué? En este caso no es en las fibras musculares, sino es en las células endoteliales, que son las que están en íntimo contacto con esta primer lámina de ese flujo laminar. Y cuando vemos la fórmula que explica los determinantes, fíjense que tenemos como primero el flujo.
y después el radio del vaso y también la viscosidad. O sea que ahí tenemos los tres principales determinantes de esa tensión o ese estrés que se desarrolla en las células endoteliales y que ustedes las han estado revisando cuando vieron y estuvieron haciendo la tarea. Que obviamente que es una señal mecánica, tanto el shear stress es una señal mecánica, obviamente que las células endoteliales también tienen impacto de la presión hidrostática, que es tangencial, ¿sí? Y son traducidas por moléculas que están en su membrana, ¿sí? Que funcionan como sensores. Y también se desarrollan relaciones con la tensión de fuerzas, ¿en dónde? En la matriz, en la matriz celular. Por lo tanto, justamente acá que tenemos una serie de señales mecánicas que se integran en la célula endotelial y dan una respuesta. No vamos a entrar en más detalles porque es parte de la tarea que estuvieron realizando. Lo que sí es importante que esto que parece algo tan chiquito, pues es la fuerza de cizallamiento que sucede en cada vaso, porque el endotelio recubre cada vaso y de ahí es la importancia, porque no es que suceda en el capilar ni en la arteriola, sucede en cada vaso del cuerpo, esta fuerza de cizallamiento. Y ustedes también estudiaron que dependiendo de eso se liberan una serie de mensajeros químicos, pero no es solamente la relación del shear stress con la liberación de mensajeros químicos para la regulación local del flujo, sino que tiene que ver, que es lo que tenemos acá, ese flujo laminar que genera el shear stress y que en un endotelio saludable va a generar vasodilatación, genera, por ejemplo, que se inhiba la adhesión plaquetaria, genera muy bajas especies reactivas de oxígeno, o sea que promueve la reparación endotelial, se tiene un montón de funciones más allá de regular la liberación de óxido nítrico. Y que justamente cuando se comienza a prestar atención a eso, cuando hablamos de salud del endotelio, cuando por alguna razón ese flujo deja de ser laminar, por ejemplo, pasa a ser turbulento, porque pasada cierta velocidad, esas capas que se forman en el flujo laminar se desorganizan. Esa velocidad es la que está determinada, como ustedes vieron en física, por el número de Reynolds. O sea que superado el número de Reynolds de velocidad del flujo, hay altas probabilidades que esas capas, que esas láminas se desorganicen y el flujo se transforme en turbulento. Ya sea porque, por ejemplo, hay alguna constricción en el vaso y que entonces genere un aumento de velocidad que llegue a superar al número de Reynolds. Como dijimos, en la circulación normal el flujo es laminar. Cuando hay disturbios en el flujo es porque hay un problema en ese flujo y que genera disturbios en ese shear stress y se comienzan a generar respuestas que nos están hablando de un endotelio que ha perdido muchas de sus propiedades. Por eso es tan íntima la relación entre el flujo laminar, el shear stress y la salud del endotelio. Entonces, cuando hablamos de esas células endoteliales, ya vimos el ejemplo de que tienen la capacidad a través de un montón de estructuras mecanotransductoras de traducir todos estos tipos de fuerzas, ya sea tangenciales o de cizallamiento, que a su vez, por las uniones intercelulares de estas GAP, que pueden generar una rápida comunicación con las células con las que están conectadas. Bueno, entonces tenemos por un lado estímulos de tipo mecánico, que son los que referimos recién, de esas fuerzas mecánicas, pero también hay un montón de estímulos químicos que impactan sobre esas células endoteliales. Algunos
los han ido viendo, por ejemplo, algunos de los que bueno, no los han ido viendo, los van a empezar a ver ahora, pero como nos dijo recién una de las chicas, una de las estudiantes, que estaban, por ejemplo, hablando de algunos mensajeros químicos que tienen que ver con la inflamación, o sea que hay un montón de mensajeros químicos que impactan sobre ese endotelio, que los vamos a ir estudiando de a poco. Cada vez que veamos un sistema, no es que todos los tenemos que ver ahora. Ahora hicimos hincapié en ¿qué? En los mecanismos que tienen que ver con el estrés, con el shear stress. Cada uno de los mensajeros vamos a ir desarrollándolos a lo largo de fisiología. No es que se los tengan que estudiar de memoria, sino tienen que estar circunscritos a un proceso. En este caso, sí, es para que vean que una misma célula endotelial puede estar recibiendo muchos tipos de estímulos al mismo tiempo. Y los mecanismos de transducción dentro de esa célula se pueden intercomunicar, que es lo que ustedes conocen como crosstalk. El crosstalk se da constantemente en el interior de las células, porque no hay ninguna célula del organismo que reciba un solo tipo de estímulo en el mismo momento. Generalmente reciben múltiples estímulos que se con los mecanismos de transducción, esos mecanismos de acción a nivel celular, impactan sobre ya sea el metabolismo, sobre la apertura de canales iónicos, todo lo que ustedes hicieron en la tarea anterior, tienen esos mecanismos de acción a nivel celular que tienen que pensar que se están constantemente dando en el interior de cada célula. Y esos mecanismos de transducción tienen conexiones entre ellos, o sea, se inhiben o se sinergizan. Por eso es importante tener esa idea general de que hay muchos estímulos, y esos estímulos que los vamos a clasificar, acá este es el típico ejemplo, esta célula endotelial, con los que vimos, esos mensajeros que son o endócrinos, o parácrinos, o autócrinos, que en el caso del endotelio los tenemos prácticamente a todos, y también cuáles tenemos, los que se llaman matricrinos, que serían los contactos con la matriz, y los juxtacrinos, que son por contacto directo, por ejemplo, las gap junction, las uniones gap. Por lo tanto, es el típico ejemplo donde podemos, a través de una sola tipo celular, un epitelio, como es el endotelio, explicar todos los mecanismos que tienen que ver con los tipos de comunicación. Nos faltaría, por ejemplo, el nervioso, pero ya vamos a ir viendo otros detalles. Si bien uno, cuando observa este modelo, ve que aparece la acetilcolina que actúa sobre los receptores muscarínicos, ¿sí? Esa ACH es acetilcolina, la pueden encontrar como ACO también, que es la sigla en castellano, y la M es de receptor muscarínico. Fíjense que acá también, al lado también la tienen, la célula del lado. Ahora, y es más, si han estudiado los modelos que aparecen en los trabajos que les dimos como tarea, aparece como un importante regulador de la síntesis de óxido nítrico. La cuestión es, cuando ubicamos esa acetilcolina, no la estamos ubicando en relación a una neurona, porque esa acetilcolina la vemos que está actuando ¿desde qué lugar? Desde lo que llamamos luz del vaso, o sea que es una acetilcolina que circula por la sangre. Por lo tanto, eso ya nos tiene que hacer pensar que la acetilcolina no solo se libera a nivel neuronal, sino que hay liberación de acetilcolina que se denomina no neuronal. Y, por ejemplo, una de las fuentes de esa acetilcolina no neuronal es el mismo endotelio. O sea que el endotelio produce acetilcolina, la libera principalmente en respuesta a estímulos mecánicos, como el shear stress, y esa acetilcolina en el endotelio tiene acción autócrina y parácrina, o sea, no actúa como un neurotransmisor. Principalmente esto es observado en, por ejemplo, arteriolas del mesenterio. O sea que tiene la capacidad a partir de acetil-CoA y de colina de sintetizar acetilcolina, de liberarla y de que esa acetilcolina actúe autócrinamente o parácrinamente
sobre las mismas células endoteliales. Y una de las funciones que tiene es, por ejemplo, regular la síntesis de óxido nítrico. O sea que cuando vamos afinando el ojo en un modelo, tenemos que tener en cuenta que existen, fíjense que pasamos de un nivel sistémico cuando hablamos de arterias, arteriolas, a un nivel supermolecular. O sea que cuando estamos describiendo un sistema, más allá del límite que le hemos dado, estamos recorriendo todos los niveles de organización. Entonces, volviendo a la regulación local del flujo, de ese flujo principalmente, cuando nos referimos a la regulación local del flujo, estamos hablando de esa unidad microcirculatoria y lo que ocurre en donde, en la zona precapilar, que regula la resistencia, vimos el ejemplo del shear stress, que el flujo genera cambios en el shear stress que modifica el diámetro de los vasos, de esas arteriolas, y a su vez también ese flujo también puede estar modificando el aporte de oxígeno a los tejidos, y ese aporte de oxígeno a los tejidos se traduce en cambios metabólicos en esos tejidos que van a impactar también en esa regulación del flujo local. Fíjense que rápidamente podemos identificar, como todo sistema con un mecanismo de control, sistemas de retroalimentación positivas y negativas. Y acá aparecen otras relaciones, que sería la misma pared del vaso, que ustedes ya lo vieron, como miogénico, y también, estas serían las señales metabólicas, pero fíjense que acá, ¿qué tenemos? Señales que provienen del mismo glóbulo rojo. Y fíjense que aparece como una función eritrócrina, o sea que ya hablamos del glóbulo rojo como productor de mensajeros químicos. El impacto de esos mensajeros químicos, que es el óxido nítrico y el ATP, que tienen relación con ¿qué? Con el shear stress sobre la membrana del glóbulo rojo y principalmente sobre los niveles de oxígeno, generan que a partir de la relación con la hemoglobina, no vamos a entrar en el detalle, pero no es la misma forma de síntesis del óxido nítrico que en el endotelio, es distinta, se genere óxido nítrico y se genere también a partir del ATP adenosina, que son dos vasodilatadores. O sea que son múltiples los mecanismos de regulación local del flujo sanguíneo. Pero cuando hablamos entonces de la regulación del tono, ¿sí? Ustedes esto lo han estado viendo, sería como que el tono de esa arteriola, por ejemplo, precapilar, que cuando hablamos de tono, entonces hablamos de ¿qué? De esa tensión, de esa pared, ¿sí? Sería el balance, la tensión que desarrolla la pared de esa arteriola es el balance entre todo lo que hace a la vasoconstricción y a las vasodilataciones, como una sumatoria, porque como vimos, son múltiples los estímulos que se están dando constantemente. Y estas arteriolas son los principales vasos de resistencia, que dijimos, el 75% de la resistencia periférica total está centrada en estas arteriolas, porque pueden llegar a dilatarse un 100% de su diámetro y a contraerse hasta un 50%. Por lo tanto, fíjense el gran rango de modificación del radio, que cuando lo pensamos en función de la ley de Poiseuille, es el principal determinante de la resistencia. Entonces, cuando pasamos a hablar de esto y lo aplicamos no a cualquier vaso, sino a la zona precapilar de la unidad microcirculatoria, ¿qué tenemos? Que hay mecanismos que, ante cambios en la presión de perfusión, permiten que el flujo sanguíneo por ese tejido se mantenga constante. Entonces, para poder analizar estos gráficos, yo les voy a presentar otros dos gráficos más. ¿Sí? Son gráficos que ustedes pueden encontrar en los libros. ¿Por qué? Porque si ustedes los miran con detalle, van a encontrar que no tienen las mismas variables escritas en los ejes.
Fíjense que acá habla de presión de perfusión y dice P1 menos P2, o sea, como los extremos. Eso es el gradiente. Y acá habla de flujo sanguíneo sin unidades. Acá tenemos milímetros de mercurio. En este gráfico, ¿qué tenemos? Presión sanguínea. ¿Cuál? La sistólica, la diastólica, ¿sí? La presión de pulso. Y acá tenemos el ejemplo específico del flujo sanguíneo, que en este caso hablamos de flujo sanguíneo cerebral, y la expresión de la unidad, milímetros por 100 gramos de tejido por minuto, que es una expresión del flujo por gramo de tejido. Y en este tenemos presión arterial media. O sea que acá hay algo que, hay alguno que está mal, porque uno es presión sanguínea, el otro define como presión de perfusión a la diferencia de P1 menos P2, y el otro habla de presión arterial media, que ustedes ya conocen lo que es la presión arterial media porque lo han visto en APS1, por lo menos cuando yo leía los apuntes de APS1, hasta les enseñaron a calcular la presión arterial media, que se acuerdan que dependía de la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica, pero no la diferencia solo, sino que tiene que representar también cuánto tiempo de esa onda de presión, que ya lo vamos a ver dentro de una semana con más detalle, representa el tiempo que esté abocado ese vaso recibiendo el impulso de la presión sistólica y cuánto de la presión diastólica. Por eso no es la diferencia, sino que hay un cálculo, ¿sí? Por lo tanto, no es lo mismo decir presión arterial media que presión sistólica menos presión diastólica. Y la variable de ese eje, la correcta, es presión arterial media, porque la presión arterial media es lo que representa lo que se llama presión de perfusión. Entonces, cuando ustedes aplican ese concepto a lo que estamos hablando, presión de perfusión, cuando proviene de la presión sistémica, se está refiriendo a ¿qué? Al valor de la presión arterial media, porque ese valor de esa presión arterial media es la que, cuando se irrigan todos los tejidos, es la que permite que esa presión capilar, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la presión en el extremo arterial del capilar? Sea entre 28 y 30 milímetros de mercurio. Por eso cuando hablamos de presión de perfusión, hablamos de presión arterial media. Y cuando hablamos de los cambios en el flujo sanguíneo en función de la presión de perfusión, tenemos que en este eje poner los valores de presión arterial media. Entonces, si ubicamos el valor de presión arterial media para una presión 120/80, nos da alrededor de 93, 93,5, 94. Fíjense que es justo en el punto en donde corta el ejemplo del tubo rígido. O sea que para una presión arterial media normal, que es la presión de perfusión, estamos en este punto y en este valor, o sea que estamos perfectamente ubicados en el flujo sanguíneo normal. Ahora, para explicar los procesos de cuando esa presión arterial media o presión de perfusión aumenta, tenemos que partir de la presión arterial media normal hacia el aumento y de la presión arterial media normal hacia la disminución. O sea que la forma de explicar este gráfico en función de los procesos es siempre ubicando a la presión arterial media en ese gráfico, para poder entender qué pasa cuando la presión, o qué procesos se dan cuando la presión arterial media aumenta y cuando la presión arterial media disminuye. Y dentro de eso hay un rango de cambios en esa presión arterial media donde se dan procesos que lo que denominamos autorregulación, que por eso tenemos esta meseta, que a pesar de que cambie la presión arterial media, el flujo
por ese órgano no se modifica. No se da en todos los órganos esto, sino que principalmente hablamos del cerebro, del riñón, ¿sí? Del corazón. Esos serían los tres ejemplos paradigmáticos de estos mecanismos de autorregulación. Pero bueno, no voy a entrar en más detalle, solamente que puedan relacionar lo que hablamos, lo que llamamos perfusión tisular, con el concepto de presión arterial media como presión de perfusión. Y a esto le tenemos que sumar otro detalle, porque siempre, desde la actividad anterior, el teórico anterior, estuvimos hablando de que cada célula del cuerpo tiene en sus genes el reloj que determina su actividad metabólica. Obviamente que las células endoteliales también tienen una actividad circadiana que determina su actividad metabólica y por lo tanto determina el balance entre las sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Entonces, fíjense cuando hacen el estudio del ritmo circadiano de la función endotelial, que tiene impacto directo sobre ¿qué? Sobre, por ejemplo, el nivel de vasoconstricción o vasodilatación de los capilares, de las arteriolas precapilares, que tenemos que a la tarde, fíjense que durante la noche comienza a aumentar, pero no hay ningún pico en la actividad endotelial, y que esa actividad endotelial principalmente va a generar un estado mayor de vasoconstricción, pero durante el día la actividad endotelial genera principalmente vasodilatación. O sea que también hay, ¿se acuerdan que hablábamos de cronotipos? Porque hay gente que tiene poquito desfasado, ¿se acuerdan que hablábamos de vespertino, matutino? O sea que eso se va corriendo dependiendo del cronotipo de la persona. Pero siempre recordar que para cada proceso tenemos impacto de esa actividad circadiana. Entonces, cuando volvemos, fíjense todos los subsistemas que le agregamos. Empezamos con el subsistema de arquitectura vascular sistémica y a medida que lo fuimos desarrollando, le agregamos la microestructura, hablando de elasticidad, la hemodinamia, el impacto sobre el control del flujo en lo que denominamos regulación intrínseca, la sangre como fluido, particular énfasis en glóbulos rojos, la matriz extracelular, el endotelio, el metabolismo tisular, con el impacto sobre la regulación y el ritmo circadiano. O sea que vamos identificando subsistemas dentro de ese recorte del sistema de la unidad microcirculatoria como determinante de la perfusión tisular. Y solamente estuvimos desarrollando la zona funcional precapilar. O sea que desarrollamos esto solamente, de esa unidad, de esa microcirculación. No hablamos ni siquiera de unidad microcirculatoria, sino de la microcirculación, el polo arterial o la parte precapilar. Ahora entonces vamos a tratar de identificar los subsistemas que hacen a los procesos que tienen que ver con la perfusión en la región capilar. Obviamente que el primer componente que tenemos que desarrollar un poquito más, lo desarrollamos a la sangre como fluido, pero ustedes esto ya lo han visto en histología, sabemos que la sangre es un tejido conectivo. Entonces, obviamente vamos a identificar componentes. Y acá, ¿por qué les puse especialmente este modelo? Porque hablar de la sangre como tejido conectivo, ustedes ya lo conocen, no es necesario, podría pasarlo por pasarlo de largo, digamos, no hacer mayor referencia. Pero es porque este ejemplo de esta selección, de esta herramienta como organizadora de los componentes de la sangre, que es un mapa conceptual jerárquico, es un ejemplo adecuado de cómo organizar la información en un mapa conceptual. ¿Por qué decidimos mostrarles este ejemplo de mapa conceptual? Porque es el mapa conceptual más común como organizador de los componentes. Cuando estamos estudiando, para llegar a estudiar el sistema, primero podemos identificar y organizar los componentes. Y el mapa conceptual jerárquico nos ayuda en eso.
nosotros vimos que muchos de los trabajos que presentaron en la tarea con el mapa conceptual, hacían un mapa conceptual, construyeron un mapa conceptual que si bien no estaba mal, porque tenían los conectores, no era el mapa conceptual de tipo jerárquico, donde en cada nivel se establecen jerarquías integradoras de los siguientes componentes. Muchas veces no estaban mal, por eso, porque hay otras formas de construir mapas que son los que representan los mapas mentales, pero no son mapas jerárquicos y generalmente no les permiten organizar los componentes. Los mapas conceptuales jerárquicos son los que les permiten organizar los componentes. Por eso se los mostramos como una herramienta importante cuando tienen que identificar componentes de un sistema. Así que solo para eso, porque la verdad que ver la sangre como tejido, pero sí, fíjense que es forma fácil de identificar los componentes de la sangre como tejido. Los componentes de la matriz líquida, que es el plasma, con todos sus componentes, el agua, los distintos iones, las moléculas orgánicas, que a su vez las subdivide por tipos de moléculas orgánicas, dentro de las proteínas, los 3 principales grupos de proteínas, y acá podrían seguir abriendo, porque dentro de las globulinas podrían nombrar todas las globulinas, por ejemplo, o sea que pueden seguir incluyendo niveles. Y dentro de los elementos celulares, las 3 principales divisiones, y acá que tenemos los distintos tipos de glóbulos blancos que en la próxima unidad temática vamos a conocerlos más íntimamente. Entonces, esto está justamente para que observen con qué facilidad uno organiza los componentes del sistema cuando lo está estudiando a través de un mapa conceptual jerárquico. Ahora, dentro de los procesos importantes que tenemos que ver acá, cuando hablamos de esta relación entre el líquido, estos 2 líquidos, vamos a ver compartimentos líquidos, vamos a repasar, entre estos 2 líquidos que son el plasma y el líquido intersticial, que son parte del LEC, y para diferenciarlos del LIC, o sea, el líquido intracelular, acá que tenemos una barrera. La composición de estos 2 líquidos no es la misma. ¿Por qué? Por la presencia de las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, bueno, el fibrinógeno también hay mucho, pero la albúmina tiene una importante función, que decimos siempre, la albúmina es importante para mantener la presión coloidosmótica del líquido intravascular. Ahora, cuando decimos eso, estamos implícitamente hablando ¿de qué? Del efecto Gibbs-Donan. Ese efecto Gibbs-Donan entonces se da tanto en la relación entre el líquido intracelular y el intersticial, al estar las proteínas de las células, sintetizadas por las células que no atraviesan la membrana plasmática, generando una cantidad de aniones de ese lado, como dentro del vaso, del capilar, donde, por eso hablamos a nivel capilar, que vamos a tener gran cantidad de albúmina. O sea que fíjense que en los 2 vamos a hablar del efecto Gibbs-Donan, no solo a nivel intracelular, sino también intravascular. Y los principios son los mismos. Es exactamente el mismo principio, que ustedes lo tienen explicado en las fichas, que no sé si las han ido viendo. En las fichas por ejemplo, en las fichas están explicados todas estas proteínas, cada una de estas proteínas y sistemas que tienen que ver con la función de estas proteínas. También la presión coloidosmótica y el efecto Gibbs-Donan. O sea que en las fichas les vamos poniendo un montón de los conceptos para que ustedes puedan ir, retomarlo y ubicarlo en un sistema. Entonces, ¿qué otra cosa importante que podemos relacionar con lo que ustedes estuvieron haciendo en estas unidades temáticas? Y que tiene un impacto directo en la función endotelial. Que la indemnidad del endotelio es lo que permite que esa sangre fluya, o sea que la sangre se mantenga en estado fluido. Porque ustedes ya vieron, cuando estuvieron estudiando hemostasia, que la ruptura o la exposición de parte de ese endotelio
genera la activación de un montón de mecanismos que tienen que ver con la hemostasia. Pero a su vez hay un sistema que se activa paralelamente, que es el fibrinolítico o el de las serinproteasas, que contiene el desarrollo de ese coágulo. Eso es lo que estuvieron estudiando y viendo en el trabajo práctico, y también parte de las fichas donde hablamos de sistemas de las serinproteasas y de los inhibidores de las serinproteasas tienen que ver con esto que les estamos hablando, de que la sangre fluye, o sea, es un fluido, es un tejido conectivo fluido, mientras se mantenga la indemnidad del endotelio. Entonces, vimos al endotelio como un centro integrador de un montón de señales, pero también el endotelio tiene función de barrera, principalmente cuando hablamos de esta unidad microcirculatoria. Esto también lo estuvieron estudiando en la guía de autoestudio, que vieron los distintos tipos, porque esa barrera va a estar conformada por estas células endoteliales, pero existen distintos tipos de células endoteliales, la relación con la matriz también es distinta, y así se conforma entonces lo que conocemos como distintos tipos de capilares, continuos, fenestrados, discontinuos, que los vamos a ir estudiando a medida que vayamos viendo los distintos sistemas. Van apareciendo los sinusoides cuando veamos el hígado, los fenestrados cuando vamos a estudiar más detalladamente su funcionalidad en esos casos. Ahora el típico ejemplo que estamos dando es el de la circulación sistémica básica de un capilar continuo, por ejemplo, de la piel o del músculo. Entonces, acá, dependiendo del tipo de célula endotelial, se constituye el tipo de capilar donde se esté realizando esa perfusión. Y también estuvieron viendo que por las características de ese endotelio, esas características nos permiten hablar de un epitelio cerrado o de un epitelio abierto. Pero no solamente el tipo de célula que constituye el endotelio tiene que ver con que un endotelio sea cerrado o el endotelio sea abierto, sino también el glucocáliz, que tiene relación con ese endotelio, esa célula endotelial. Y ese glucocáliz tiene muchas funciones, ya vimos, como parte del sistema mecanosensor para la mecanotransducción de las fuerzas de cizallamiento o las tensionales. También porque tiene una relación directa con distintas macromoléculas o con la misma albúmina, donde funciona como filtro, en este caso, en la barrera, y también, por ejemplo, para, como vimos en los eritrocitos y también se va a dar con los leucocitos, para mantener esa capa, esa limitante a la adhesión de las células para que puedan seguir circulando. Así que tiene muchas funciones, también es parte del endotelio como barrera. O sea que, como barrera, la permeabilidad, la resistencia y la selectividad iónica, que son los componentes que hacen a que ese endotelio sea de tipo cerrado o de tipo abierto, pero lo más importante a que lo haga de tipo cerrado o de tipo abierto son los tipos de uniones que va a tener o la falta de ellas. Y entonces acá aproveché para darles otro ejemplo de un mapa conceptual jerárquico. Y este es todavía más explicativo. Fíjense, las jerarquías serían estas. O sea que, fíjense, la función se establece como una jerarquía, la localización como otra jerarquía, el tipo de unión, el tipo de membranas que participan, si hay fibras del citoesqueleto o proteínas de la matriz. O sea que fíjense que, y no todas las jerarquías tienen componentes. O sea que este tipo de mapa conceptual jerárquico es uno de los que más les ayuda a organizar los componentes del sistema. Por eso hacemos nuevamente hincapié para que lo utilicen.
Entonces, llegamos al intercambio, zona de intercambio real. Acá tenemos los principales procesos, o sea, el flujo por el área, como hablamos, regulada, precapilar, tiene que atravesar el glicocáliz por las características que dimos recién, atraviesa el endotelio para llegar al intersticio. Ahora, esto, cuando decimos atraviesa el endotelio, estamos hablando de distintos mecanismos. En esos mecanismos tenemos, por ejemplo, que puede ser esos mecanismos de transmembrana aplicados a las dos membranas, por eso en este caso hablamos de un mecanismo transepitelial que tiene que ver con la difusión directa, por ejemplo, de los gases, oxígeno, dióxido de carbono, o de iones a través de canales, que también es una forma de difusión, pero en la primera, al no tener carga eléctrica, es donde podemos aplicar para directamente lo que conocemos como ley de Fick. También, no hago mucho hincapié, pero es para que vayan reconociendo acá todas las leyes que vamos incorporando para explicar procesos fisiológicos. Entonces, esta ley de Fick, donde nos relaciona las cosas más importantes, la diferencia de gradiente, o sea, la diferencia de concentración de gradiente, que sería la fuerza impulsora, por un lado, en el numerador, porque es directamente proporcional. Por otro lado, la distancia, pero a mayor distancia hay menos difusión, por lo tanto, va a estar en el denominador el espesor, distancia o espesor, y en el numerador el área, porque a mayor área, para esa difusión, mayor difusión. O sea que fíjense que ahí tenemos los tres determinantes de la difusión de partículas no iónicas, porque cuando ya tenemos carga eléctrica no es solamente el gradiente de concentración, sino el gradiente eléctrico. Y ahí ya pueden ir y repasar la relación entre gradiente de concentración y gradiente eléctrico en el trabajo práctico de potencial de membrana. Cuando hablamos de ¿qué? Del potencial de equilibrio de cada ion. Y ahí tenemos otras fórmulas que acá ya no se las puse para no complicarles más la vida. Otra forma es, obviamente, a través del endotelio tenemos todos los mecanismos que tienen que ver con la transitosis, obviamente paracelular también, y el último, que es el que describen las fuerzas de Starling, son las fuerzas relacionadas con las presiones, por eso hablamos de fuerzas de Starling o presiones, donde relacionamos las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas del capilar con las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas del intersticio. El balance entre esas presiones es lo que genera la filtración. Ya no hablamos de difusión, de intercambio paracelular, transcelular, sino de filtración, porque es debido a la relación entre estas cuatro fuerzas o presiones. Entonces, ese juego de esas presiones, como ustedes lo vieron ya no sé si en el trabajo práctico o en la guía de autoestudio, pero bueno, en alguno de esos dos, son que se diferencian en el extremo arterial. La sumatoria de esas fuerzas de Starling permite la filtración, o sea que pase mayor, que se filtre plasma hacia el intersticio, que en realidad ya deja de ser plasma, pasa a ser líquido intersticial en el momento que está en el intersticio, y que en el extremo venoso, al disminuir la presión hidrostática a lo largo del capilar y aumentar la presión oncótica porque se concentraron las proteínas, esas fuerzas de Starling hacen que haya reabsorción en el extremo venoso. Ahora, cuando construyeron el gráfico al calcular esas fuerzas de Starling en los dos extremos, el trabajo práctico, ahora me acordé, encuentran que existe una diferencia, por lo tanto, y hay un volumen de líquido que no se reabsorbe, que queda siendo parte del líquido intersticial. Pero no hay acumulación. ¿Por qué? Porque ahí aparece la funcionalidad como un todo de esto que llamamos unidad microcirculatoria. ¿Por qué? Porque aparece lo que conocemos como capilar linfático, que tiene algunas características particulares, ¿sí? que también las estudiaron en el trabajo práctico, en la guía de autoestudio, ya me voy a acordar. Y fíjense, cuando en el modelo representamos
están íntimamente imbricados. Fíjense en esta fotografía que se ven los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos, los capilares, totalmente, a veces los modelos, los dibujos no son muy representativos, hay muchísimos, están muy imbricados porque la relación es muy íntima. Y aparecen otras estructuras que no están en los vasos sanguíneos, como los filamentos estos de anclaje a la matriz, que regulan la apertura y cierre de, fíjense que si bien tienen un poco de poros, pero fíjense que principalmente es entre las uniones celulares por donde se realiza el ingreso de ese líquido intersticial que viene con un poquito de proteínas, con algunas células, y en el momento que ingresa se transforma en linfa, ¿sí? O sea que es el mismo líquido que está circulando, se filtra en un extremo y ingresa, pasa al intersticio e ingresa al vaso linfático y se transforma en linfa. Obviamente que esa linfa tiene un sistema paralelo, que es lo que llamamos sistema linfático, que también participa de otras funciones que vamos a estudiar en la unidad temática 4 en la próxima, muy relacionadas con el sistema de defensa. O sea que hay una circulación linfática donde el principal rol lo cumplen los ganglios linfáticos, que nos lo van a tener que explicar en la próxima tarea, para que hacen al sistema de defensa del organismo. Ahora, además de, para no entrar en detalle, obviamente, que todo esto también tiene un ritmo circadiano, no dimos el ejemplo solo en el endotelio. Ahora lo que damos el ejemplo son cambios en el ciclo vital, porque siempre hay dos cosas que son importantes, además de ver la regulación de cualquier proceso, es si hay cambios que tengan que ver con el ritmo circadiano, o sea, la homeostasis predictiva, y cambios que tengan que ver con el ciclo vital. Y ¿por qué elegí el tema con los vasos linfáticos? Porque la verdad que los vasos linfáticos les damos muy poca bola, entonces hay estudios que evidencian que este sistema linfático tiene cambios importantes a lo largo del ciclo vital. Fíjense, si comparamos la estructura del vaso linfático, su glicocálix, las glicoproteínas, las uniones intercelulares en un individuo adulto con un individuo de mayor edad, van perdiendo muchas de las características. Fíjense que esto que genera que haya una filtración distinta a través de estos vasos. Y a su vez, también cuando se estudia en estas células que conforman el endotelio de los capilares linfáticos, que también producen óxido nítrico, se encuentran que hay un desbalance en las personas de mayor edad en esa producción. Y ese desbalance en esos vasos linfáticos, ¿sí?, hacen que los parámetros contráctiles, ¿se acuerdan que tiene todo un sistema contráctil que hace que se genere esa presión negativa?, sean muy distintos en el adulto que en el anciano. Por lo tanto, eso va a propender ¿a qué? A limitar la perfusión tisular, porque va a favorecer que se formen fácilmente edemas. Y el edema, en este caso, debido a una deficiente circulación a través del sistema linfático, es una potencial limitación de ¿qué? De la perfusión tisular. ¿Por qué? Porque si es retrógrado ese efecto, si aumenta la cantidad de líquido intersticial porque es deficiente la circulación linfática, aumenta la presión hidrostática, ¿dónde? En el intersticio, y eso hace que esa presión de filtración sea distinta en el capilar. Por lo tanto, es una potencial limitación de esa perfusión tisular, que es nuestro objetivo de estudio. Entonces, cuando seguimos completando los subsistemas que vimos, llegamos al nivel de intercambio, ¿sí? Hablamos un poquito del ciclo vital, incorporamos bastantes leyes biofísicas, la importancia del glucocálix, de los tipos de uniones celulares, del sistema linfático. Entonces,
Fíjense cómo vamos generando cada vez más subsistemas para tratar de explicar el objetivo de estudio, que es la unidad microcirculatoria como determinante de la presión tisular. Bien, nos falta un poquitito. Último temita. El intersticio. Porque finalmente dijimos que, ¿se acuerdan la definición de perfusión? Que era forma de mantener el medio interno. Cuando hablamos de medio interno, hablamos de intersticio. Y ese intersticio, obviamente, que tiene una composición, que acá nuevamente hablamos de la matriz extracelular, esas fibras de colágeno y algunos proteoglicanos. Fíjense que ahí se concentran iones sodio, que son los que también están impactando o determinando la filtración, o sea, la composición osmótica de ese intersticio. Y otra característica que también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del intersticio es que hay un montón de factores que, como vimos recién, pueden aumentar la presión de este líquido intersticial, ya sea por mayor filtración o por aumento de la permeabilidad capilar, que también permite mayor filtración, o por un problema, como vimos recién, en la circulación linfática. Obviamente que en función de mantener ese medio interno que baña cada célula, hay mecanismos que tienden a mantener la dinámica del sistema, que a pesar de que pueda aumentar la presión intersticial debido a que puede haber aumento de la presión arterial o aumento de la permeabilidad por alguna señal química, pero fíjense que a medida que aumenta esa presión, aumenta el flujo linfático. Por lo tanto, hay un mecanismo ahí que mantiene el medio interno, y eso permite que sigamos manteniendo la osmolaridad y la tonicidad de ese medio interno, que ayuda a mantener el volumen celular. La otra cosa importante cuando hablamos de esta perfusión es el aporte de oxígeno. Una de las principales, las más importantes impactos clínicos, que tiene el impacto para la importancia clínica de esta perfusión tisular, es el aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno en este intercambio. ¿Qué determina el aporte de oxígeno? La distancia que existe entre el capilar y la célula. Fíjense, la distancia, y la distancia desde el inicio, que acá sería, fíjense, la presión de oxígeno 13, 10, 7, 5, o las distancias son distintas, o sea que hay un montón de variables que impactan sobre la difusión del oxígeno a cada célula. ¿Qué hace que ese impacto sea lo menos posible? Que la distancia es muy pequeña, que toda célula del organismo está muy cercano a un capilar, que el oxígeno, si bien tiene una limitada solubilidad en líquidos, hay un gradiente que genera que difunda rápidamente a través de la ley de Fick. Ese gradiente es lo más importante, y ese gradiente puede cambiar dependiendo de la tasa metabólica, o sea, de la demanda de ese oxígeno. ¿Y a qué se denomina distancia crítica? Se establece como una distancia crítica de esa difusión a la distancia máxima a la que se puede localizar una mitocondria. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de mitocondria y no de célula? Porque el impacto real de ese aporte de oxígeno es la generación de ATP y la mantención de la homeostasis celular. Y acá un detalle para que retomemos cuando veamos en la unidad temática 5. Acá estamos hablando de ¿qué? De los determinantes del aporte tisular de oxígeno. ¿Ven? La distancia intracapilar, la cantidad de oxígeno, esa presión de oxígeno en ese capilar, y la utilización de esa presión que genera el gradiente de difusión. Distinto es los determinantes de la cantidad de oxígeno que lleva ese capilar, o sea, de la presión de oxígeno, o sea, que serían los determinantes de esta variable. Fíjense que cuando hablamos de estos determinantes, hablamos de
el hematocrito, o sea, la cantidad de glóbulos rojos que van a circular, la disociación de la hemoglobina, ¿sí? El diámetro del vaso, o sea que estamos hablando de dos variables distintas. Acá solamente nos estamos refiriendo a los determinantes de cómo es esa difusión para ese aporte de oxígeno a cada célula. Estos determinantes los vamos a desarrollar cuando veamos transporte de gases, principalmente de oxígeno. Entonces, fíjense que acá que tenemos, para ir cerrando, agregamos el intersticio como parte importante del medio interno. Y nos queda algo importante, que es que este sistema, si bien vimos que hay un montón de señales intrínsecas o locales, también vimos que hay señales extrínsecas, que son las señales neuronales del sistema. Hay señales endógenas también, las vamos a ver cuando veamos regulación de la presión arterial y regulación sistémica, pero acá para darles un ejemplo de una señal nerviosa, que es la más importante, la única prácticamente, que regula el flujo, ¿sí? Que es la inervación simpática. Esa inervación simpática es que dependiendo de la descarga de potenciales de acción que genere el circuito, el reflejo que regula esta descarga simpática, va a regular el aumento del tono o la disminución del tono vascular. Entonces acá hablamos, estas rayitas que ven acá, es lo que referimos como frecuencia de descarga de potencial de acción, que sería lo que llamamos código neural. Cuando hablamos de código neural, relacionamos a la intensidad del estímulo con ¿qué? Con la generación del potencial generador, que es graduado, con la frecuencia de descarga y con la liberación de los neurotransmisores. Entonces, cuando hablamos de la relación entre intensidad de estímulo y amplitud del potencial graduado, por eso hablamos de potencial graduado, es un potencial local, donde la amplitud de esa, o sea, el nivel de despolarización al que llegue ese potencial depende directamente de la intensidad del estímulo. Por ejemplo, de la apertura de canales de sodio mecanodependientes. Recuerden que estos potenciales graduados no están relacionados con los canales voltaje dependientes. Por eso son graduados, o sea, al no estar relacionados con canales voltaje dependientes, no tienen la cinética que depende del cambio de voltaje, sino que dependen de los estímulos directamente. Por eso la amplitud depende de la intensidad del estímulo y a su vez lo que tiene en contra es que al no estar relacionado con la generación de un cambio de voltaje, esa diferencia de potencial por esa apertura de esos canales de sodio en una parte de la membrana se va perdiendo, se va generando cambios en la membrana, pero se va perdiendo hasta llegar al cono axónico, que es donde se genera el potencial de acción. Eso también tiene relación con lo que ustedes vieron en el trabajo práctico de integración sináptica. Obviamente, la integración sináptica en el cono axónico, cuando tenemos 2 o cuando tenemos 3 sinapsis excitatorias, es distinta. Y eso también se traduce en que en ese cono axónico haya una frecuencia de descarga de 2 potenciales de acción o de 7 potenciales de acción. O sea que siempre los potenciales graduados, ya sean porque están relacionados con un receptor, por eso se llama potencial receptor o generador, o porque están relacionados con un potencial postsináptico, son los dos potenciales graduados y se relacionan directamente su amplitud con la intensidad del estímulo. Ahora, ¿cómo es que esa graduación en ese potencial generador impacta sobre la frecuencia de descarga? Y es por lo que nosotros conocemos la existencia de un periodo refractario. Sabemos que en el cono axónico están acumulados, hay gran concentración de canales voltaje dependientes donde se genera realmente el potencial de acción. Ese potencial de acción, entonces, va generando cambios rápidos y irreversibles en el potencial de membrana porque hay en toda esa membrana del axón canales voltaje dependientes. Por lo tanto, si nosotros vamos tomando mediciones, así como medíamos en el soma o en las dendritas, y veíamos que ese potencial se iba disminuyendo la amplitud a medida que recorríamos la distancia, en el caso del axón, como se renueva
por la apertura de canales de sodio y voltaje dependiente constantemente en cada punto de la membrana, fíjense que en cada punto de la membrana el potencial de acción tiene la misma amplitud. Ahora, ¿qué pasa? Esa amplitud, fíjense que ustedes lo vieron cuando hicieron el trabajo práctico, cada potencial de acción tiene un periodo refractario absoluto, porque tenemos todos los canales de sodio voltaje dependiente abiertos. Cuando se inactivan, todavía no responden a un cambio de voltaje, pero cuando ya se cierran, comienzan a responder a nuevos cambios de voltaje. Pero si están en el periodo refractario relativo, ¿qué pasa? La amplitud del potencial que generan no es la misma, y es más, pueden no generar un potencial de acción porque pueden no llegar al umbral. Ahora, si la intensidad del estímulo, que es esto que tenemos marcado, ese potencial de despolarizante que abre los canales voltaje dependiente, fíjense, es mucho, mucho más alto que el umbral, se puede sortear rápidamente este efecto donde los potenciales no se dan, y se acerca este potencial de acción a este potencial de acción. Entonces, cuanto más intensidad despolarizante tenga el potencial generador, mayor facilidad de sortear el periodo refractario relativo, y así aumentamos la frecuencia de descarga de los potenciales de acción. Por lo tanto, a mayor intensidad, mayor amplitud del potencial generador o potencial local, y eso se traduce en una mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción. Y eso, así muy sencillamente descrito, es el idioma del sistema nervioso central. Obviamente eso se tiene que traducir también ¿en dónde? En la sinapsis. ¿Dónde? ¿En qué parte de la sinapsis que ustedes estudiaron se refleja? En la apertura de los canales de calcio que hacen a la sinapsis. Cuanto mayor frecuencia de descarga llega a la terminal sináptica, mayor cantidad de canales de calcio voltaje dependiente se abren, mayor cantidad de calcio ingresa, mayor quantums de neurotransmisor se liberan. Obviamente que esos canales de calcio están ubicados muy cerca de donde están ancladas con las proteínas de membrana, las vesículas sinápticas. Por lo tanto, es muy rápida la liberación de ese neurotransmisor. Y si nosotros vemos que a medida que aumenta la cantidad de calcio intracelular en la terminal sináptica, aumenta la probabilidad de fusión de esas vesículas sinápticas y de exocitosis del neurotransmisor. Por lo tanto, eso también se traduce en que en un aumento de la cantidad de receptores postsinápticos que se abren y en un potencial postsináptico excitatorio con mayor amplitud. Y ahí cerramos el circuito. O sea que este mecanismo básico de código neuronal a través de la descarga de las neuronas simpáticas sobre, en el caso de la unidad microcirculatoria, el extremo en el polo arterial de esa unidad microcirculatoria, es lo que conocemos como regulación extrínseca. Para mayores detalles, el año que viene. Esto solamente es el recorte para que nos quede completo todos los subsistemas que tienen que ver con solamente la unidad microcirculatoria como determinante de la perfusión tisular. Entonces, para ir cerrando, volvemos a lo primero que estuvimos hablando en el primer teórico, que siempre que vamos a estudiar un sistema, lo primero que hacemos es definirlo, recortarlo, decir, este es el sistema. Cuando identificamos el sistema y su recorte de la realidad, identificamos los componentes, y esos componentes tienen distintos niveles representan distintos niveles de organización de la materia. Y a su vez van a establecer distintas relaciones entre esos niveles más simples, generando las propiedades emergentes. Y para entender esas propiedades emergentes, necesitamos integrar conceptos de otras disciplinas, como lo que vimos hoy, por ejemplo, de la física y de la química. Así que, para ir cerrando y saber qué es lo que tienen que empezar a hacer a partir de la semana que viene, es complejizar un poquito más el modelo. Parte de lo que tienen que analizar es integrar como parte de esta homeostasis que mantiene
la composición o el balance del medio interno al sistema inmune, porque todos los tejidos tienen células del sistema inmune que hacen al mantenimiento de la homeostasis tisular. Y entonces a partir de la semana que viene vamos a integrar otro subsistema más, por eso le dejamos un espaciecito que hace a la dinámica de esta unidad microcirculatoria como parte determinante de la perfusión tisular. Y aquí hemos terminado. Bien. Me pasé un poquito de tiempo, pero bueno, a veces me empiezo a ir para que vayan conectando más, pero es casi como hicimos, no entramos en el detalle de regulación del volumen celular o el pH celular, porque lo tienen bastante referenciados, pero ya va a haber oportunidades de hacer referencia en alguna aplicación al volumen celular. Así que, ahí siento, pero no veo, no encuentro. No, sí, están saludando, te están yendo. Bien. Estamos, es viernes a la noche, sí. Ya está. No. Bueno, chicos, Profe, cualquier cosa, sí. Disculpe, quería hacerle un par de consultas en cuanto al trabajo que se entrega la semana que viene, el cuadro comparativo, no sé si puede ser. Tengo dos dudas grandes. La primera es en cuanto al mecanismo de la hiperemia. Yo cuando lo leí, me pregunté si realmente el mecanismo implicaba un mecanismo de regulación local. ¿Y por qué? Porque me dio la sensación que la hiperemia resultaba más de la consecuencia de un mecanismo de regulación local. Véase, por ejemplo, los mecanismos que explican el Guyton cuando habla